Ya, este es bastante cortito. Lo vamos a hacer de nuevo porque me dicen algunos compañeros que no tenía audio en la grabación, así que lo vamos... Y yo creo que es más como cultura general, yo creo que ya han visto esta parte de virus en biología quizás. Tienen que haberlo visto. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir de los virus? A grandes rasgos. Son material genético en tránsito. Es material genético, ¿cierto? También se le considera acelular, no pertenecen a ningún reino, ¿ya? Y necesitan parasitar una célula para ellos poder replicar su material genético y seguir proliferando. Se consideran agentes infecciosos, pero no son los más pequeños, hay unos más chiquitos. Ya no sé si saben de alguno más pequeño que el virus. Habían unas proteínas. Son polipeptidos, se llaman, o cadenas polipeptídicas, que son los priones. Priones, ¿Ya? Los priones, está el famoso, el mal de las vacas locas, es como el más común, o el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que se producía por el consumo de material encefálico. Antiguamente se comían los sesos del vacuno, no sé si ahora, creo que se prohibió por esta situación. Bueno, tenemos distintos tipos de virus. Por lo general los virus son especie específicos. Entonces tenemos virus animales, virus vegetales, y también están los bacteriófagos, que son aquellos virus que tienen la capacidad de parasitar bacterias. Incluso los bacteriófagos se utilizan para generar vacunas, que son de tipo experimental, no experimental, sino que trabajo in vitro de bacteriófagos para producir hormonas, por ejemplo, o toxoides de vacunas. ¿Ya? Se utilizan mucho. ¿Tiene la capacidad de fagocitar bacterias? No, la bacteria lo fagocita, parasita bacterias. ¿Ya? Ahí tenemos distintos tipos de, luego los vamos a clasificar según estructura, forma también. Está conformado por un core, también conocido como nucleoproteína, que contiene el genoma, que puede ser tanto ADN como ARN. Y este material genético está protegido por una estructura proteica, que es la cápside. Todo esto se conoce como nucleocápside. Y como había dicho, el material genético que pueden presentar los virus es del tipo ADN o ARN. Puede ser cadena simple o cadena doble, lineal o segmental. ¿Ya? Ahí tenemos entonces material genético, distintos material genético, cadena simple, doble, lo mismo el ARN. La única diferencia de estos dos es que el que es virus ADN necesita ingresar al núcleo para poder utilizar la polimerasa o la girasa de las células para poder replicarse, mientras que el virus ARN lo hace a nivel del citoplasma. Esa es la única diferencia. Y en el caso de los virus que tienen esta capacidad de ser retrovirus, que pueden ser ADN o ARN, utilizan principalmente la maquinaria nuclear, ¿ya? Más que la ribosomal. ¿Querías decir algo? Sí, las que tienen ARN para poder, por ejemplo, ejercer su efecto a nivel de núcleo, necesitaban una enzima, que era la transcriptasa reversa. Sí, esa es la que tiene el virus del VIH y todos los retrovirus. Ahí está el HTLV1 también, es un retrovirus. Antiguamente era el VIH-3, pero ahora le cambian el nombre a HTLV1. Claro, la mayoría de los fármacos que se utilizan para el VIH tienen función principalmente a nivel de las proteínas del núcleo. Inhiben a la polimerasa o inhiben a la girasa. Y hay otros que también inhiben a la transcriptasa reversa. Como les había mencionado, entonces, el material genético está cubierto por una cápside, y esta cápside a la vez está formado por cápsomes. ¿Ya?
¿Qué es lo que, la función que tiene la cápside? Principalmente es de protección del genoma. También tiene una función de adhesión en las membranas celulares, principalmente en las membranas que ellos tienen que parasitar. Y algunos tienen la capacidad de generar virulencia, ¿ya? Porque tienen ciertas estructuras que impiden fagocitosis o impiden marcación por anticuerpos. Ahora, hay otros virus que tienen otras envolturas, como por ejemplo, hay virus que tienen esta envoltura conocida como tegumento, que está conformada por proteínas, y hay otros virus que también tienen una envoltura externa, también conocido como membrana. Por lo general, todas estas envolturas o protectores, por decirlo de alguna forma, ayudan al virus a hacerlo más patógeno. Protección, adhesión, evitar, por ejemplo, que algunos detergentes o antisépticos puedan eliminarlos, que los proteja más de la desecación también. Ahí tenemos las principales formas de cápside. Ya están los icosaédricos, que se caracterizan por ser un poliedro, ¿cierto? Tenemos la tipo filamentoso, y el famoso virus más complejo que hay, que es el bacteriófago, que tienen cabeza, que se caracterizan por tener una cabeza, ¿cierto? Y además una cola. Él también tiene harta responsabilidad en traspasar información de bacteria a bacteria. No solamente las mutaciones que presentan algunas bacterias o otro tipo de mecanismos para adquirir genes de otras bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que como que succionan material genético libre. Alguna bacteria que se lisó, que murió, ¿cierto? Que se destruyó, queda su material genético en el ambiente y viene otra bacteria y lo aspira. Y bacteriófago también tiene esa capacidad, como él parasita bacterias, introduce su material genético dentro de la bacteria, ese material genético del bacteriófago se combina con el material genético bacteriano. Entonces, cuando él se ensambla nuevamente, va a llevar, además de su material genético, va a llevar material genético bacteriano que luego sale y va a ir a parasitar a otra bacteria, ¿ya? Y así él va llevando también información de bacteria a bacteria. Ahí tenemos algunas características con respecto a los agentes químicos y físicos que se utilizan como antisépticos. Por ejemplo, lo bueno de los virus es que se destruyen a bajas temperaturas, no así las bacterias. Ya sabemos que las bacterias se destruyen a más de 100 grados Celsius, especialmente las que esporulan. En el caso de los virus solo necesitamos temperaturas hasta 60 grados Celsius por 30 minutos. Y ahí ya podemos eliminar alguna partícula viral. Esto de mantención a temperatura subcongelación es más que todo para investigación, ¿cierto? Tienen una buena resistencia a las bajas temperaturas. Incluso se pueden liofilizar, o sea, se pueden hacer en polvo. Todo eso para investigación. Son estables a pH entre 5 y 9. Se inactivan obviamente por la radiación UV. Sabemos que la radiación UV y cualquier tipo de radiación genera mutaciones a nivel del material genético. Con respecto a los antivirales, yo igual tengo como cierta, no sé si, no discrepancia, pero la mayoría de las virosis o patologías como básicas que van a ver ustedes generadas por virus, la gran mayoría son paliativos, o sea, se utilizan fármacos más para paliar los síntomas, ¿ya? Por ejemplo, lo que son los virus entéricos, ustedes lo que más van a hacer va a ser controlar la deshidratación del paciente. En el caso de los virus respiratorios, también van a controlar más la sintomatología, como la cantidad de expectoración, el manejo de la broncodilatación, pero la eliminación del virus en sí, la gran mayoría no necesitan antivirales, excepto las patologías virales que son más complejas, como el VIH, por ejemplo, las hepatitis B y C, el HTLV1, citomegalovirus, los herpes también se utilizan
algunos antivirales. ¿Conocen algún antiviral o utilizan algún antiviral? Los herpes son bastante comunes. El aciclovir, ¿cierto? El problema, no sé si generará algún tipo de resistencia al virus frente a los antivirales. O hay que aumentar la dosis del antiviral para generar el mismo efecto. El herpes tipo 1 es súper común, yo creo que todos tenemos, yo incluso tengo en la boca, el de la boca, el oral, ese que sale en la famosa afta, ¿cierto? ¿Cuándo aparecen? Principalmente cuando estamos con las defensas bajas, estamos en estados de estrés, a veces uno se muerde o se golpea con el mismo cepillo de dientes y ¡pum!, aparece una, ¿ya? Es bastante común. Y ahí más que todo el control del dolor, porque esas aftas son bastante dolorosas. Desaparecen y aparecen dependiendo de nuestro estado anímico o nuestro estado inmunológico. Y con respecto a los agentes químicos, el cloro es bastante bueno, el cloro al 0,5 es bastante bueno para la eliminación de los virus. Incluso se empezó a utilizar mucho el cloro al 0,5% desde que apareció el VIH en los años 80 del siglo pasado. Bueno, ahí tenemos algunas características con respecto a los virus que tienen envoltura y a los que se conocen como virus solamente con cápside, ¿cierto?, desnudo. Cuando hablamos de virus con envoltura, son los que tienen el tegumento, ¿cierto?, y los que tienen la membrana. ¿Ya? Y ahí, bueno, ahí la verdad es leer las características, así que ustedes las pueden leer después con más calma. ¿Ya? Con respecto a la replicación viral, existen varias etapas para que el virus pueda, desde que ingresa a la célula, ¿cierto?, que está parasitando, hasta que se ensambla y es liberado. ¿Ya? El primero se fija a la membrana, posteriormente ingresa, ¿cierto?, por endocitosis al citoplasma de la célula, pierde sus envolturas, dejando el virión, que se llama, que es la partícula viral. Luego hay replicación, hay síntesis de proteínas para el ensamblaje, para la formación de cápsides, y luego hay liberación del virus. Como habíamos mencionado antes, el virus ARN ocurre a nivel del citoplasma, ¿cierto?, en los ribosomas, y en el caso del virus ADN va a ser en el núcleo de la célula. Ahí tenemos las etapas de la replicación. Tenemos una fase conocida como fase precoz, en donde primero hay un tropismo, ¿cierto? Hay el virus es atraído por la célula que siempre va a parasitar. A ver, podríamos ir viendo, ya que vieron algunos virus ya, algunos. Por ejemplo, el virus del papiloma, ¿cuál es el tropismo que tiene? ¿Hacia qué células? El virus del papiloma, el VPH que se llama, que tiene la capacidad de generar cáncer, ese cáncer no solamente se produce a nivel del cuello uterino, sino que también se puede producir en la boca, en la faringe, en las manos, anal. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto de ese epitelio? Que obviamente van a ser epitelios similares. Son epitelios escamosos o estratificados también se les llama. ¿Ya? Entonces, el plano. Que la verdad es que son epitelios que sufren mucha pérdida de células. Como que mucho intercambio celular. Entonces, en la piel, pero en las palmas y plantas se ha visto casos de VPH, incluso de herpes. Debe ser por el estrato córneo. El estrato córneo, sí, pero lo que pasa es que el virus no está en el estrato córneo, no está en el estrato queratinizado, sino que está un poco más abajo. ¿Ya? Ahí es donde se desarrollan los tumores, ¿ya? Un poquito más abajo del estrato queratinizado. En el caso del VPH hay dos cepas que son las más cancerígenas. Hay muchas cepas de VPH, muchas, yo no me las sé todas, pero los que son patógenos son el 16 y el 18, que son los que generan cáncer cérvico-uterino. ¿Ya? Y se han relacionado también con otro tipo de cáncer, o sea,
Es el mismo tipo de cáncer, solo que está en otro estrato córneo, o sea, perdón, no, en otro epitelio estratificado. Entonces, tenemos lo que es el tropismo, ¿cierto? El virus completo atraviesa la membrana, libera el material genético, el cual se va a dirigir al citoplasma o al núcleo, dependiendo si es ADN o ARN. Y como habíamos dicho, el ingreso es a través de endocitosis. Luego tenemos una fase tardía que se caracteriza por la replicación del material genético, hay síntesis de macromoléculas, hay un ensamblaje y la liberación. Obviamente, mientras el virus se está replicando, va a impedir la replicación del material genético celular. En la célula va a depender del virus. Porque hay virus, por ejemplo, que son líticos, que son los que destruyen la célula para ellos poder salir. Es lo que sucede, por ejemplo, con el VIH. ¿Ya? Porque el VIH, recordemos, el que vio el video, el virus del VIH ingresa al linfocito TCD4, que es el linfocito encargado de unir lo que es la inmunidad inespecífica con la específica, ¿cierto? Une lo que es el macrófago, viene la célula presentadora de antígeno, fagocita, presenta un péptido antigénico al TCD4. El TCD4 produce interleucina, ¿cierto? Llegan más macrófagos, y el CD4 ahora le presenta el mismo péptido al linfocito B, para que se transforme en célula plasmática y pueda producir anticuerpos, los cuales estos anticuerpos van a ir a marcar todos los antígenos que fueron fagocitados por los macrófagos, los otros antígenos. Entonces, si no tenemos el CD4, ¿cómo unimos esta información entre la fagocitosis y la síntesis de anticuerpos? Es imposible. Es por eso que estos pacientes tienen infecciones a repetición, e infecciones que para un paciente inmunocompetente son autolimitadas, incluso ni siquiera presenta síntomas. Para un paciente VIH en etapa SIDA, son casi de muerte. ¿Ya? Una diarrea, por ejemplo, no por una salmonela. Por ejemplo, en los mariscos bivalvos, parece que lo habíamos mencionado, el vibrio. ¿No se acuerdan? ¿Ya? Materia pasada, materia olvidada. En los mariscos bivalvos, que son estos con dos conchitas, como las almejas, ¿cierto? Las cholgas, hay una bacteria, siempre, que es el vibrio parahemolítico. Y uno cuando se come el marisco crudo tiende a comerse también el vibrio parahemolítico. Si nuestro sistema inmune está competente, no nos va a producir nada. Si nuestro sistema inmune está estresado, quizás nos provoque una gastroenteritis de un día. Me fui por el baño un día, se me pasó. Pero ¿qué pasa con el paciente SIDA, en etapa SIDA? Lo más probable es que si él come ese mariscal, por ejemplo, no sé, con el mismo vibrio parahemolítico, lo más probable es que el paciente se deshidrate, esté con una diarrea de 15 días, baje 10 kilos, e incluso se pueda morir por deshidratación. ¿Ya? Y así pasa con muchas patologías que puede presentar. Hoy ya nos llegó una muestra para ver Cryptococcus neoformans, se los mencioné, ¿o no? Parece que en el video está. Y lo vamos a ver también en hongos. Era un paciente COVID, bastante joven, tenía como 30 años, y llegó una muestra de LCR para buscar una levadura que está en paciente SIDA, y era COVID positivo. O sea, ya. No, pero estaba negativo sí la levadura, pero no sé cómo le habrá ido con el COVID. Espero que bien. Pero un inmuno comprometido el COVID también es letal, ¿no? Sí, lo mata. Yo creo que no resiste. Para nada. Ya, aquí tenemos entonces el virus, que como habíamos dicho, entra por endocitosis. Acá tenemos la vacuola. Pierde la envoltura, la cual ¿cómo se dice? ¿Se qué? ¿Se deshace? No. Se fusiona con la membrana de la vacuola, quedando el material genético desnudo. Ya en el caso que sea ADN, se mantiene en el núcleo y se replica en el interior.
En el caso que sea ARN, se queda en el exterior, ¿cierto? Y genera el material genético en el ribosoma. Bueno, como ellos también tienen que generar proteínas, también genera material genético, o sea, de ese tipo, para generar sus proteínas, ya sean tempranas o tardías. El material genético se replica, sale, ¿cierto? Y a nivel del sistema de Golgi y el retículo endoplásmico genera nueva membrana. Cápside, envolturas, etc. ¿Ya? Ahí se está formando nuevamente su envoltura y aquí sale hacia el exterior. En este caso, por ejemplo, sería no lítica. El virus ocupa la célula como una fábrica y no la mata. Y sigue replicando. Pero hay otros virus, como les había mencionado, el bacteriófago también destruye la bacteria para salir. Destruye la membrana. Pero primero la célula se llena de virus. Se llena. Y ahí como que revienta y salen hacia el exterior los virus ya armados, por decirlo, o ensamblados. Ahí tenemos un bacteriófago. Ya, esta es la bacteria, que posiblemente sea un bacilo. Y todas estas estructuras, esta es una fotografía de un microscopio electrónico, todas estas estructuras son bacteriófagos. ¿Ya? Rompe la membrana para que él pueda salir, y obviamente todos estos virus que están saliendo van a ir a parasitar a otras bacterias. Sabemos que el virus no tiene vida, ¿no? ¿Qué? Sabemos que el virus no tiene vida. Es lo que se dice. Lo que pasa es que taxonómicamente no pertenece a ningún reino. ¿Y cuál es el lema de la vida? Nace, ¿cómo era? Nace, crece, se reproduce. Ya, ¿y eso hace el virus? El virus está ahí. Pero si el virus nunca llega a tener como un huésped, el virus se puede mantener ahí o en algún momento. Depende del virus. Depende del virus. Acuérdense, cuando apareció el COVID, habían muchas teorías o hipótesis que decían que el virus duraba en 2 horas flotando, o que pasaban 4 días sobre la superficie, pero inerte. O sea, siempre el virus necesita un huésped para poder replicarse. Y eso que decía Mañalich, que muchos se reían, que se iba a volver buena persona, eso es real. El virus tiene, no es que quizá ocupó una mala palabra porque al final lo agarraron para el liceo, pero el virus no puede seguir matando a su huésped, porque si lo sigue matando, él no va a tener dónde replicarse. Y eso ha sucedido con muchos virus de estos tipos zoonóticos, en donde primero genera mucho daño en su huésped, pero posteriormente se hace endémico, como sucedió con la H1N1, con la ¿cuáles eran las otras? La porcina, habían 2 aviares, la gripe aviar, ¿cierto? Que ingresaron a la población humana, al principio generaron varias muertes, muchas muertes, y luego se hizo endémico. Ya no hay control epidemiológico de esos virus. ¿Por qué? Porque se volvieron, entre comillas, buenas personas. Porque no les conviene matar al huésped. ¿Ya? Entonces lo que dijo Mañalich, en cierto modo, es cierto. Ahora, ¿cuánto se va a demorar en suceder eso? Primera vez que yo paso una pandemia. Y yo creo que ustedes también. ¿Ya? Y en la siguiente pandemia no va a estar ninguno de nosotros. Ni siquiera quizás nuestros hijos. En 100 años más. ¿Ya? Así que... Ahora, ¿qué adelantos habrán para esa siguiente pandemia? Bueno, ahí también no sé, capaz que ya estemos hasta extinguidos. Sería lo mejor en todo caso. Ya, seguimos. Con respecto a la infección viral, entonces, la naturaleza de la infección está determinada tanto por las características del virus como por la célula que infecta. Ahí tenemos los tipos de infección. No sé si... No, esto era como tarea. Ustedes tenían que definirlas. A ver. ¿Cómo?
fracasa la infección. La lítica ya la dijo, ¿no? La lítica es la más común, o sea, como la más conocida. Se replica hasta que pisa la célula. En las persistentes se libera gradualmente el virus. Sin provocar la muerte. Claro. Ahí el virus no le conviene destruir a la bacteria. Perdón. Me quedé pegada con la bacteria. A las células. Latente es cuando está el virus, pero no produce como en sí. Por ejemplo, el VPH es latente. Sino que está ahí sin multiplicar. El herpes también es latente. El herpes y el VPH son latentes. Como que se activan. Dice que puede pasar mucho tiempo sin convertirse en una infección activa con síntomas. En ese caso, el virus del SIDA puede ser latente, porque siempre está, por ejemplo, 20 años sin hacer nada y después produce el síntoma. Por cuadro. No sé si está descrito como tal. Pero es que el VIH tiene etapa de latencia. Es que creo que hay algunos virus que tienen dos tipos, o sea, o como una activación, por así decirlo, en cierto punto, que se encuentran como, creo que eran dos tipos de ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lixogénico. Y era uno en donde se mantenía en latencia. En latencia. Y el otro era cuando activaba y se volvía lítico. Pero no sé, sí, está súper bien, pero no sé si el virus del VIH entra dentro de esa categoría. Yo creo que sí. Y la hepatitis B también, y la C también. Porque también generan, hay periodos, el famoso periodo de ventana que se conoce. Antiguamente los periodos de ventana, el paciente cuando estaba en periodo de ventana no había detección de la patología. Era terrible. En los años 80 con los test de ELISA, que en ese tiempo los test de ELISA solamente detectaban anticuerpos. Y el anticuerpo lo genera el paciente cuando hay síntomas. Cuando ya pasa el periodo de incubación. O sea, está el periodo de incubación, después del periodo de incubación, empiezan los síntomas y el paciente empieza a producir anticuerpos. Y el test de ELISA detectaba los anticuerpos contra el virus. Entonces, si el paciente estaba en periodo de ventana, salía el ELISA negativo, el paciente juraba que no tenía VIH y seguía con su actividad sexual sin protección. Después vinieron otros test de ELISA que detectaban anticuerpos y antígenos. Y ahí se acorta el periodo de ventana a 2 semanas. O sea, si el paciente se infectó hoy día, en 2 semanas más ya se podía detectar si el paciente era VIH positivo o no. Los famosos falsos negativos que se llaman. ¿El persistente se puede volver un virus bueno, persona, como usted dijo? El persistente, porque al final libera material genético, pero al final no quiere matar a la célula, no quiere matar al huésped. A ver, si vemos los ejemplos del herpes, el problema es que el herpes, claro, es latente. ¿Latente o persistente? Persistente, ¿no? A ver. Ahí, ¿qué ejemplo podríamos tener? Porque el herpes latente que está en la Sí. boca, pasamos, se activa, después se muere. A ver si buscamos algún virus persistente. Yo no he leído con respecto a virus que tienen la capacidad de ser persistentes por un periodo y luego ser líticos, por ejemplo. Dice el virus de la rubiola, virus del VIH también aparece como persistente. ¿Ven? Por eso les digo, son muchas las, se pueden, o sea, los virus muchas veces pueden encajar en todas las categorías. Yo creo que es más en la etapa que se encuentre el virus, si él va a ser abortivo, lítico, persistente o latente. ¿Ya? Pero me da la impresión de que todos los virus podrían pasar por todas las etapas. Es que yo creo que pasa a ser como ese virus, porque no está matando nunca su... No mata nada, pero simplemente se va a quedar ahí. Pero yo creo que deberíamos ver, por ejemplo, yo nunca he sabido de muertes por rubiola. Sí, la rubiola, que hablamos, la rubiola congénita, que podría generar más problemas neurológicos en el paciente más que muerte, que el recién nacido.
Pero también, por ejemplo, el VIH tampoco la persona muere por el VIH, sino que muere porque su sistema está... Es que ahí muere más por el problema de la inmunodeficiencia. Exacto, pero muere por otra gente, un transferido. Sí. Pero no es el VIH. Claro. Profe, pero por ejemplo, cuando el virus entraba, ¿no detenía la replicación del material genético de la propia célula? Por ejemplo, ¿no podría hacer eso que la célula se quede sin soporte? Pero en el caso del persistente, Sí, o sea, es que en el caso del persistente la célula no muere. pero no detiene su metabolismo o la producción de proteínas porque la otra está ocupando la maquinaria. No por lo eso sé. muere. No, ahí sí que no lo sé. Buena pregunta. Es que me gustaría saber qué virus son persistentes. Como todos pueden ser persistentes o todos pueden ser líticos. Sí, buena pregunta, no lo sé. Y con eso, si pasa eso, si tiene una maquinaria se inició la apoptosis y la célula no se extendía completamente, no sería compatible. No, porque no hay bueno, por ejemplo, en la persistente es cierto que cuando entra el virus, tienen que utilizar todos los ribosomas, ¿cierto? Ocupar los ribosomas para poder replicarse. Ya, pero eso es incapaz a la propia célula de sintetizar sus propias proteínas. Lo que pasa es que la replicación del virus es cíclica, no es siempre, no es permanente. Pasa eso. Entonces, en algún momento el virus deja de replicarse y ahí la célula aprovechará de replicarse ella. Ahora ya estamos entrando a mucha molecularidad. Ya podríamos decir también, y la célula cuando se replica, las dos células hijas tienen virus adentro también. Entonces, ya estamos entrando a otra área muy de biología molecular. Ahí tenemos efectos conocidos como citopáticos, y en el efecto citopático está el efecto lítico, está el de hiperplasia, y está el de formación de conglomerados celulares o sincicios también. Por ejemplo, hay algunos virus que tienen la capacidad de generar leucemias, que es lo que tenemos aquí. Lo que estamos viendo acá son núcleos. Todos esos son núcleos celulares en una muestra de sangre. Es bastante anormal ver eso. Y hay virus que producen esto. Por ejemplo, el HTLV1 puede producir un tipo de leucemia. Hiperplasia, por ejemplo, tenemos el virus del papiloma, el VPH. ¿Qué significa efecto citopático? Desglósalo. ¿Tipo de programa? Célula, cito es célula, y pático es de patología. Y ahí lo último eran las tablitas que teníamos acá, que yo las encuentro bastante buenas. No me interesa que se aprendan las familias, eso es imposible, ni yo me las sé. Pero sí la especie, género y especie, y las enfermedades que puede producir. Aquí faltó, aparte de la verruga, el cáncer. Ya el VPH. La diferencia, también lo dije en el video. Puede producir verruga o cáncer. ¿Cuándo es la diferencia? Cuando el material genético viral se mezcla con el material genético de la célula del cuello uterino, por ejemplo. Si se mezcla con el material genético de la célula del cuello uterino, va a producir cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Y si no se mezcla con el material genético, va a producir verrugas. Las verrugas pueden eliminarse fácilmente. El ginecólogo, ginecóloga, la matrona, el matrón las elimina con nitrato de plata, se queman nomás las verrugas. Tenemos, bueno, el virus de la viruela que está completamente erradicado. Se supone que el virus de la viruela, hay algunos laboratorios militares que tienen virus de viruela. Virus de viruela, como arma biológica. No van a hacerlo como la peste bubónica que tiran al muerto con peste bubónica hacia el enemigo, pero sí hay varias teorías al respecto que se dice que se puede ocupar como arma biológica para... Pero están los antivacunas, pues.
Bueno, acá tenemos algunos herpes, pero en el video yo les hablo, me parece que de 5 tipos de herpes. Están los herpes 1 y 2, que son el oral y genital, respectivamente. Tenemos el virus de la varicela, o también conocido como herpes zóster. En los herpes virus yo les hablo también del Epstein-Barr, que es la mononucleosis, les hablo, no, solamente hasta la mononucleosis porque son los más conocidos. Pero hay muchos otros. Ya, a ver si ya se van a ir. Ya, sí. No, deja. Esto es lo que más van a ver. Ya, los adenovirus, es lo que más van a ver en niños pequeños, ¿cierto? Infección respiratoria, y no solamente respiratoria, sino que también entérica, porque los bebés se tragan los moquitos, ya más por eso producen cuadro entérico, y por la cercanía del área también producen otitis o infecciones a los ojitos. Hay casos de parvovirus, yo no sé si lo han escuchado los perritos. Sí, pero hay un parvovirus humano, ya, pero más zoonótico desde los roedores, pero es muy raro. Pero es como cultura general, difícilmente lo van a ver. Este otro que van a ver muchísimo, que también lo hablamos en un video, ya el famoso rotavirus. Diarreas infantiles, en el caso de, se ha visto casos de rotavirus también en pacientes VIH. Y a veces le da rotavirus al papá, a los papás, mamá y papá, que le cambian el pañal a los niños pequeños, por un mal manejo del pañal. Y bueno, virus de la gripe, las famosas pestes, parotiditis, que son las paperas, el sarampión, el virus de la rubiola, perdón, de la rabia, erradicada también la rabia de Chile, aunque hubo un caso de rabia hace poco en Chile, un chico de delivery, o del correo, creo, iba en moto y lo mordió un perro, y le dio rabia, y se salvó. Sí, y es uno de los 7 casos del mundo que se salvó, porque ningún otro caso se ha salvado, solamente 7 casos en el mundo, entre ellos un chileno. Algo. ¿Ese virus es letal, letal? Sí, es letal, 100% letal si no recibes vacuna. ¿La vacuna se recibe antes? Se recibe, no, a ti te muerde el perro, si es que es un perro callejero, tú tienes que recibir el programa de vacunación, que son la vacuna, a ver, en 0 días, que sería en el momento que te muerde el perro, a los 7, a los 14 y a los 28 días. Tienes que recibir 4 vacunas. Y además de eso deberían colocarte la antitetánica también, porque los perritos callejeros tienen a veces los colmillos con tierra, entonces también puede tener el tétano. Bueno, ahí este cuadrito igual les va a servir harto para más adelante quizás. Y ahora sí vamos... pensé que había terminado. No hemos terminado. Manifestaciones clínicas de las virosis, porque así se les llaman muchas veces las infecciones por virus, que van a ver más ustedes, que son las por adenovirus, rotavirus, ¿cierto? Esas por lo general se les llama virosis. Van a presentar fiebre, a veces con o sin escalofrío, no son fiebres altas como pasa con las infecciones de tipo bacteriano, como una meningitis que está llegando a 40, 41 grados fácilmente. Hay compromiso general, dolor muscular, y ya hay síntomas más específicos dependiendo, por ejemplo, la célula o tejido infectado, por ejemplo, una hepatitis, va a haber dolor en el lado donde está el hígado, o alguna manifestación de laboratorio, por ejemplo, dependiendo de la célula que ha sido infectada. También va a depender mucho de la vía de ingreso, la virulencia del virus y obviamente la inmunidad del paciente. Ya, ¿esto por qué se los coloco aquí? Porque cuando nosotros nos llega un hemograma, por ejemplo, y hacemos una observación microscópica de la sangre, y el paciente está con una virosis, por ejemplo, ustedes les llega un paciente chiquitito, ¿cierto? Pediátrico, con mucha diarrea. Diarrea en el pañal, ¿cierto? ¿Y ustedes de qué van a sospechar? De rotavirus. Seguramente van a pedir una muestra de deposición y una muestra de sangre para hacer un hemograma. Y en el hemograma nosotros vamos a
especialmente los linfocitos son los que van a aumentar en una virosis. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la serie blanca, que nosotros contábamos 100 blancos? Y si hay una infección bacteriana, había una desviación izquierda, porque aparecían los inmaduros. En el caso de las virosis, se conoce, aunque no se usa mucho, se conoce ahora como desviación derecha. ¿Y qué es lo que aumenta ahí? Más que los neutrófilos y los polimorfos nucleares, van a aumentar ahora los linfocitos. Y los linfocitos cambian de forma también. Entonces nosotros informamos ese cambio de forma del linfocito. El linfocito normal es este que está aquí abajo, no sé si alcanza a ver. Ya es bastante chiquitito, tiene un núcleo bastante grande, su citoplasma es clarito. En cambio, cuando está activado el linfocito, su citoplasma se vuelve azul. Y nosotros ahí los llamamos o informamos como linfocitos hiperbasófilos. Los informamos de esa forma. Hay presencia de linfocitos hiperbasófilos. Entonces ustedes de inmediato, bueno, entonces ahí están reaccionando los linfocitos, quiere decir que posiblemente haya una infección viral. Momento, voy por partes. Ya. También lo podemos informar como virocitos. Y este linfocito que está aquí, que está completamente deformado, si se dan cuenta, no tiene ni siquiera semejanza a estos de aquí, aparecen cuando empiezan a producir anticuerpos. Así se colocan. También lo llamamos hiperreactivo, virocito o linfocito hiperbasófilo. Entonces, si en el hemograma el tecnólogo informa esas tres características, ustedes tienen que pensar que el paciente está cursando con una infección viral. Y ahora sí. Era hiperreactivo, hiperbasófilo. Hiperreactivo, hiperbasófilo o virocito. ¿Ya? Ya. Hoy estoy completamente sola. ¿No están todos aquí? Ok, bueno, igual tengo que grabar. Sí. Ya, vamos entonces a lo último que vamos a ver de virus. Los famosos virus respiratorios. Sí quise agregar algo del COVID, pero en realidad es tanta la información que ya anda dando vuelta que hice una pequeña reseña a este virus. Hasta la que vimos recién. Sí. Ya, vamos a empezar entonces con el virus que más van a ver ustedes en atención primaria, que es el famoso adenovirus. ¿Por qué se le llama adenovirus? Porque se instala en los adenoides. ¿Cuáles son los adenoides? Los ganglios, ¿cierto? Especialmente los ganglios de la parte respiratoria, como por ejemplo la parte, ¿cómo se llama? Debajo del maxilar, las amígdalas, los del cuello, etc. Y como habíamos mencionado, puede provocar infecciones de tipo respiratorio, pero se han visto generando otro tipo de infecciones también, todo lo que es cercano a la parte respiratoria, oído, ojo, pero también se ha visto, por ejemplo, generando cistitis hemorrágica, y la gastroenteritis también es bastante común
por el hecho de que, como les decía, los niñitos pequeños tienden a tragarse las expectoraciones. Pertenece al grupo de los virus de tipo icosaédrico y no posee tegumento ni membrana. Hay varios serotipos, se clasifican de la A a la F por la presencia de antígenos en la superficie. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira, puede producir 3 tipos de infección: lítica, persistente y latente. ¿Ya? Entonces, no podemos clasificar a los virus en un solo tipo de infección. Sí, yo creo que va a depender más que de la fase también del sistema inmunológico del paciente. ¿Cómo se transmite? Las famosas gotitas de flu, ¿cierto? Gotitas respiratorias que se llaman, que son estas gotitas de humedad, saliva, ¿cierto? Que nosotros liberamos cada vez que hablamos, tosemos, gritamos, comemos, etc. Y también se ha visto cuando produce gastroenteritis por contaminación con deposición en lo que es los alimentos. ¿Qué células parasita? Especialmente células del mucoepitelio, ¿cierto? Y permanecen en los adenoides. Ahora, existe la posibilidad de que nosotros generemos anticuerpos, pero lamentablemente no son anticuerpos de memoria que duren un tiempo prolongado. Es por eso que se producen tantos casos de infecciones respiratorias por adenovirus. Vamos a otro tipo de virus respiratorio de la familia Paramyxovirus. Pertenece al virus respiratorio sincicial, que también es bastante común, pero principalmente en zonas muy húmedas. Acá en Arica es rarísimo encontrar el virus sincicial. Sí se da mucho en la zona, bueno, en Santiago se da muchísimo, más que todo por la contaminación, ¿cierto? La aglomeración de gente. Yo no sé cómo estará ahora la parte epidemiológica de los virus respiratorios, con respecto a lo, como solamente se habla de COVID. La verdad es que ya las noticias ni siquiera hablan del pobre virus respiratorio sincicial. Antiguamente, cada invierno, las noticias lo único que decía que había un brote de virus respiratorio sincicial, y ahora la verdad es que no tenemos idea de qué está pasando. Yo creo que esos serían unos buenos estudios posteriores a la pandemia. Ver qué pasó con estos virus respiratorios, si aumentaron. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrán aumentado o habrán disminuido? Porque los virus pueden haber 2 virus en un mismo huésped. Sí, por supuesto, si ellos no discrepan. Entonces una persona puede tener, no sé, este virus y aparte COVID. Sí, pues, por supuesto. Así es. No. El distanciamiento social. ¿Qué distanciamiento social? Mírense ustedes nomás. Pero mientras se complica. Bueno, miren, lo bueno, las mascarillas yo creo que han hecho mucho bien. Yo la verdad que no me he resfriado, creo yo no haberme resfriado desde que empezó esta cuestión, que no. Yo creo que a muchos les ha pasado, que no se han resfriado ni nada. Entonces yo creo que ha ayudado mucho. Incluso en otras patologías respiratorias, tuberculosis, también podía ser un buen estudio para ver qué pasó con los casos, si bajaron. Espero que hayan bajado, especialmente en Arica, porque tenemos tantos casos acá en Arica de tuberculosis. Pero nunca más se supo de estos otros virus respiratorios. Bueno, hasta antes de la pandemia era uno de los mayores patógenos en las vías respiratorias de lactancia, ya especialmente el virus respiratorio sincicial. En el caso de la influenza, que es producido por el parainfluenza también, la frecuente aparición de epidemias de gripe causadas por nuevas cepas de virus es debido a que está constituido por fragmentos de ARN. Y existe lo que se conoce como una plasticidad genética. O sea, hay un intercambio de fragmentos entre virus en coinfección, es lo que decías tú, Cristo. Existe la posibilidad de que haya ¿cómo podríamos decirlo? Cohabitar estos virus. Y es por eso que la mayoría de los virus, especialmente de la influenza, que hay que estarse vacunando cada año, porque hay mucha mutación genética de estos virus. Ahora con lo del COVID yo creo que vamos a lo mismo.
Vamos a tener que vacunarnos, lamentablemente, 3 dosis al año, pero que alguien haga una vacuna con una sola dosis para más adelante. Claro, pero no se han fabricado, no sé si porque no les conviene. Recuerden que siempre en la farmacéutica hay intereses creados, tiene que haber un poco de ganancia de dinero, bueno, no poca, sino que harta ganancia de dinero con respecto a las farmacéuticas. Entonces, generalmente las vacunas que son siempre como esporádicas son las de gripe. Sí, porque ellos tienen mayor capacidad de mutación. Porque tanto es la de hepatitis, hay vacunas que tienen que ser periódicas. Pero ustedes, no, pues la de ustedes, ¿cuánto dura? 10 años. De 5 a 10 años, dependiendo del paciente. Dependiendo de la persona que recibió la inmunidad. ¿Y eso cómo van a saber ustedes si tienen que vacunarse cada 5 o cada 10? Eso fue lo que dijo la enfermera. Pero es que es mucha la diferencia. O sea, ¿cuándo me vacuno de nuevo? ¿A los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10 años? O sea, la única forma de saber, teniendo un accidente cortopunzante y si me da hepatitis, tenía que vacunarme antes. Ella dijo que hay un examen que ella puede saber cuántos anticuerpos tiene. Para saber si es necesario seguir o no. Ella, la enfermera, me dijo cuándo me vacuné, pero es fácil. Cuando de 5 años va a depender de la persona que se vacune y hay un examen que te permite saber. Porque hasta con 2 dosis no puede estar. ¿Y cuál examen será? ¿Y qué examen es? ¿No te dijo? No, me dijo, como le pregunté, que era un examen, que salía para eso. No. Yo creo que debe ser similar al de la permanencia de anticuerpos por vacuna de COVID. Puede ser. Pero no lo sé. Bueno, ahí tenemos un diagrama similar al que vimos al comienzo con respecto a la formación de los virus. En este caso estamos viendo también una infección de tipo latente. Ahí tenemos el virus, ¿cierto? Endocitosis, replicación del material genético viral, ¿cierto? Formación de lo que son las proteínas virales. Aquí genera las envolturas, formación del virus que sale hacia el exterior para ir a parasitar otras células. Algunas características del paciente: fiebre de 38,5 y más, de tipo axilar, ¿cierto? Que presente tos, y los típicos síntomas de las virosis, mialgias, por ejemplo, odinofagia, que es el dolor al tragar, malestar, cefaleas. Y bueno, el médico sospecharía de una infección respiratoria aguda de tipo grave o una neumonía de etiología desconocida. El problema sí es en los pacientes que tienen cierto problema con respecto al sistema inmunológico, porque está deprimido por una cosa fisiológica, ¿cierto? Siempre van a haber neumonías bacterianas concomitantes. O sea, además de tener la neumonía viral, va a tener, si es que el paciente llega a hospitalizarse, fácilmente puede contraer una bacteria del nosocomio y generar ahora una neumonía bacteriana. Y es lo que ha pasado con muchos pacientes COVID. Nosotros nos han llegado algunas muestras de lavados bronquioalveolares en donde nos aparecen Klebsiella pneumoniae, carbapenemasas positivo, y son pacientes que fueron internados en UCI por COVID. ¿Ya? O sea, ahí el manejo, la verdad, es admirable en los médicos intensivistas, se llaman, ¿no? Porque la verdad es que cómo lo hacen al respecto, porque el paciente tiene que tenerlo con corticoides, con antibióticos potentes, ¿cierto? Y además mantenerlo estable dentro de lo que se puede, y más encima en prono. A veces los médicos se quejaban de que el paciente además era obeso. Imagínense cómo dar vuelta a un paciente obeso de más de 100 kilos y dejarlo en posición prono con el tubo de ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, bastante el trabajo que tienen estos profesionales, que son equipos en realidad de trabajo. La confirmación de estas virosis son súper fáciles. Ustedes piden un diagnóstico de tipo serológico y estas son las plaquitas.
que seguramente ustedes las han visto, estuvieron muy de moda el año pasado, los famosos test rápidos de anticuerpos para COVID, que los vendían hasta en, oye, increíble, los vendían en un almacén, los vendían en, donde vendían equipos de sonido, los vendían las esteticistas, en las peluquerías, en todos lados los vendían. Bueno, son súper fáciles de hacer, el problema a veces es la forma de interpretación. ¿Ya? Sí, también es un test de embarazo. Por lo general estos kits traen un buffer, un frasquito donde uno ingresa la muestra, ¿cierto? Se hace una agitación y luego se coloca la gotita de la muestra aquí. Y espera la aparición de las famosas líneas. Del buffer con la muestra. El buffer es un frasquito pequeño que siempre traen los kits. Tú compras el kit y trae un frasquito y este cartridge que se llama. ¿Y cómo se lo parece? ¿Cómo? ¿Cómo se prepara ese buffer? No, viene listo. Tú a ese buffer le agregas solamente la muestra. Por ejemplo, en este caso es una muestra, a veces son aspirados nasales, o por lo general son aspirados nasofaringeos. Entonces, ese aspirado nasofaringeo se deposita dentro del buffer, que es una botellita pequeña, se agita y se coloca una gotita de ese preparado aquí. ¿Qué es lo que hace el buffer? Posiblemente rompe las envolturas del virus y lo deja desnudo. Y, ¿cómo? Son buenos, sí, son confiables. Se parece al test rápido del VIH. También, estos se conocen como inmunoensayos, o también ensayos cromatográficos. ¿Por qué cromatográficos? Porque dan color. Una línea que donde está la C es el control, siempre tiene que dar esa línea. Y la T es el test, que sería la muestra del paciente. Entonces, si hay dos líneas es positivo, y si hay una línea es negativo. ¿Ya? Si no da ninguna línea, es que está malo. O si da solamente la T y no da la C, también está mal. ¿Ya? Entonces, No, pues está bien. Pues. dice negativo. Ah, tienes toda la razón. Sí, está al revés. Tienes toda la razón, está al revés. Yo vi uno así, que tenía 3 líneas. Me habían dicho que era uno del control, el otro era de infección reciente y el otro era ya una... Ya, a ver, ese que, pero era de COVID. De VIH. De VIH. De VIH. Tenía 3 líneas. Una... Pero, ¿qué es lo que detectaba? ¿Anticuerpo o antígeno? No sé. Creo que anticuerpo. No son confiables entonces, porque era lo que explicábamos recién. ¿Qué pasaba cuando detectaba anticuerpos? Y si el paciente está en periodo de ventana, te va a dar negativo. Creo que por eso era la línea, porque decía que se teñía de rosado. Entonces, era de antígeno y de anticuerpo. Y quizás era... ¿Ya? Entonces, una línea ya, por eso es la interpretación, chiquilla. No es por mandarme las partes, pero lo único que tiene que interpretar eso es el tecnólogo. No la enfermera, ni el médico, ni la nutricionista, ni la matrona, no. El tecnólogo médico es el único que interpreta esos exámenes. Por lo que está pasando, Lo más probable es que ese test rápido tenía detección de antígeno del virus y además detección de anticuerpos. Entonces, ¿cuál sería la tardía y cuál la temprana? La temprana es la de la... Claro, la temprana es de antígeno y la tardía es cuando ya el paciente generó anticuerpos, significa que ya ha pasado cierto tiempo. Ahora, hay 2 tipos de anticuerpos. O sea, tú podrías tener hasta 3 detecciones ahí. Tú podrías detectar el antígeno, podrías detectar el anticuerpo de respuesta primaria y el anticuerpo de respuesta secundaria. ¿Ya? El de respuesta secundaria te puede salir hasta en 5 años. ¿Por qué se me apañan tanto? El de respuesta secundaria puede aparecer mucho tiempo después. ¿Ya? Entonces ya ahí podrías tener hasta 3 tipos de detección. Con esto se detecta la hormona del embarazo, se detectan el adenovirus, se detecta rotavirus, se detecta VIH, hepatitis B, hepatitis C. ¿Qué más? Bueno, las famosas inmunoglobulinas producidas por COVID. Las enfermedades de principal también. Como las clamidias. También sirve el inmunoensayo. Lo vamos a ver. ¿Lo vimos? Ya lo vimos. El inmunoensayo no lo recuerdo. ¿Cuándo nos toca?
¿No lo vimos? ¿Disertaron de genital? Sí, pero no lo nombramos. Ah, no lo nombraron. Por eso, porque era complicado. Es muy fácil de hacer, si no tiene más que eso. El médico sospecha o a veces lo piden nomás, cuando la paciente o el paciente presenta algún tipo de molestia. Y es muy rápido de hacer el test de clamidia. ¿Qué más? Sí, la verdad es que hay muchos test que se utilizan, que se hacen con esto, o la detección de patologías con este tipo de test. También se utiliza la inmunofluorescencia directa. Eso es lo que más, el Instituto de Salud Pública es lo que más recomienda. ¿Cómo se hace esta técnica? También se toma una muestra nasofaringea con un aspirado y se coloca en un portaobjeto y luego esa muestra se le coloca un anticuerpo que tiene un marcador fluorescente. Entonces, si tiene el virus, esa muestra del paciente, el anticuerpo con el marcador fluorescente se pega, ¿cierto? Y nosotros lo miramos a un microscopio especial donde hay fluorescencia. Es lo que se usa en la actualidad, pero yo creo que ahora con la PCR, porque ahora todos los laboratorios han montado laboratorios de PCR por el COVID. Ahora todo Chile, antiguamente no, o sea, habían contado con una mano los laboratorios de PCR, entre ellos el ISP, quizás la Católica, la Chile, y alguna privada, ¿cierto? La Finisterra o los Andes, que tenían PCR. Y ahora como ya todos los laboratorios de Chile, incluso laboratorios pequeños, tienen equipado esto de la PCR, se va a poder ahora determinar cualquier tipo de virus. Eso es lo espectacular que está pasando con esto. Y rapidísimo. Es el más exacto, ¿no? Es el más exacto porque es material genético. A pesar de que han salido tantas cosas, publicaciones de que la PCR no sirve, que puede detectar, haber reacción cruzada, etcétera. La PCR lo que detecta principalmente son unas estructuras que se conocen como primer, que son cortes de material genético propio de ese individuo, propio de ese organismo. Estamos buscando X proteína que tiene solamente ese virus. ¿Ya? Lo mismo pasa con la detección de bacterias, de parásitos, entonces es muy exacto. No existe posibilidad de reacción cruzada como muchos decían, no, es que detecta todos los coronavirus. O detecta, le hicieron PCR a la piña y dio positiva. No sé si lo vieron ese, creo que fue en un país asiático, el presidente. El presidente de ese país asiático mandó a hacer una PCR a una piña. Ese PCR que se usa para el COVID, que se lo hiciera al jugo de la piña y dio positivo. El PCR siempre toman más cosas. En el caso de COVID, sí. En otro caso se puede tomar de otra forma. En otro caso, por ejemplo, si yo le quiero hacer PCR a una bacteria, tengo que llevar la bacteria. ¿Ya? Pero en el caso de los virus, tú tienes que llevar el tejido que tiene el virus. ¿Ya? Y en el caso de los virus respiratorios, es donde se instala, que en este caso es la nasofaringe. ¿Ya? Habían problemas también en la toma de muestra, porque tomaban mal la muestra, metían la tórula solamente en la fosa nasal. Al comienzo fue tan anecdótico porque usaban la tórula, no sé si alguien se ha hecho el PCR. Sí. ¿Ya? Son tórulas que el palito es súper así maleable. Al principio usaban tórulas de palo, era un palito de madera. Entonces imagínense el dolor de esos cornetes nasales cuando entraba esa tórula, pasaba raspando todo y ahí salían con sangre, si era un desastre. Entonces salía la tórula y salía con una mancha de sangre y ahí ya no servía. Fue terrible al comienzo cuando se armaron estos equipos de PCR. Pero un PCR se tiene que hacer, por ejemplo, meto la tórula para detectar coronavirus y puedo detectar cualquier otra cosa también. Pero O son lo que pasa es que tú compras o adquieres el kit yo quiero un PCR para detectar tal cosa. Y te venden los primers, que son estos cortadores de material genético. ¿Dónde quieres cortar? Aquí, en este codón. Y esto es lo que voy a detectar. Ahora quiero un PCR para detectar este otro virus. Ahora quiero un PCR para detectar tuberculosis. Entonces el PCR de coronavirus sí para detectar. Para otra cosa, no. Entonces igual eso es como una desventaja, porque si quiero ver un paciente tengo que saber, o específicamente quiero ver qué paciente tiene
No, pero es que los primers son súper baratos. Tú si ya tienes el equipo montado, tú solamente ahora tienes que comprar el primer, que es como, no sé, ¿qué analogía? No sé. Ya tengo el escritorio, ahora solamente compro el lápiz. ¿Me entiendes o no? Sí. Es como así. Sí, yo lo comparaba, por ejemplo, con cuando se hace una limpieza de gramos, uno viene, a pesar de que quiere evaluar tal cosa. Ah, me sirve para todas las bacterias. Para todo, en cambio, PCR es específico. No, pero ahora va a ser mucho más rápido, eso es lo bueno. Ahí tenemos la inmunofluorescencia, lo que yo les comentaba. Es súper rápido, sensible, específico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En un portaobjeto colocamos la muestra de aspirado nasofaríngeo. ¿Ya? Son células de la nasofaringe que están parasitadas con el virus. Luego agregamos un anticuerpo que se conoce como anticuerpo específico, que se va a unir a esa muestra. Y luego agregamos, esto se conoce como el conjugado, que es un anticuerpo que tiene el fluorocromo, que es el brilla, florece. Es bastante bonita la técnica de inmunofluorescencia. Y esto luego nosotros lo observamos en un microscopio especial, que vamos a ver el brillo. En el caso de la inmunofluorescencia detecta el virus respiratorio sincicial, el influenza A, el influenza B, el parainfluenza A y el parainfluenza B. Y tenemos algunos casos clínicos que producen los virus respiratorios, bronquitis obstructiva, neumonía. Ahí tenemos los periodos de mayor prevalencia, pero esto es en zonas húmedas, ¿cierto? Que tienen bajas temperaturas, mucha contaminación ambiental. Ahí tenemos los pacientes más afectados, niños menores de 5 años, ancianos y los famosos inmunodeprimidos. Y lo que les mencionaba, el aspirado nasofaringeo, ¿cierto? O hisopado también sirve, que es cuando meten la tórula y se realiza la inmunofluorescencia directa. También son enfermedades de notificación nacional para control epidemiológico. Ver cuántos casos hay en ciertas zonas geográficas, ¿cierto? A ver si mandan más personal de apoyo, porque siempre lo hacen, contratan personal de apoyo para las vacunaciones, para el control de niños sanos, para lo que es la salaera, por ejemplo. Siempre en invierno aumenta el personal en los consultorios. Por eso es lo que es la notificación nacional. ¿Y los laboratorios privados igual tienen que notificar? Claro, por supuesto. Todos tienen que notificar. Y vamos a lo último respiratorio. Está la familia, coronaviridae y el famoso coronavirus. A ver, vamos aquí, yo creo que todos deberíamos participar un poquito en lo que es la definición de este famoso virus que nos está acompañando ya hace, ¿cuánto? Más de un año. Vamos para los 2 años ya. Increíble que queden 2 meses para el 2022 y van a pasar a tercero. Van a ser medios médicos. Van a ser med nomás. ¿Ah? No, ya no me ven más. Por suerte ya no los veo más. Ya. A ver. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, vamos viendo. Estos son los primeros casos que se encontraron de COVID o de coronavirus. Estos son siglas. ¿Qué significa? SARS y MERS. Síndrome agudo respiratorio sistémico. Ya búscalo, no andes adivinando. Pero ese no es. Claro. El síndrome respiratorio agudo grave es SARS. Eso dice, ¿verdad? Lo bueno bueno, cuando aparecieron estos primeros coronavirus, se supone que se hicieron endémicos, por eso no los siguieron estudiando. Muchos estudios de vacuna fueron retomados por esto. O sea, los investigadores tenían guardado toda esta información y retomaron
esta información que tenían y la siguieron desarrollando para generar ahora las vacunas que se están utilizando en la actualidad. Bueno, el primer caso registrado fue el 2019, ¿cierto? El 31 de diciembre de 2019, todavía recuerdo ese día, uno lo veía tan lejano, no, así no va a llegar aquí, ¿cierto? Y seguíamos haciendo nuestras cosas normales, fue verano, me acuerdo, quizás algunos de vacaciones, estaban entrando a primer año, ¿no? Habían dado la PSU. Sí, la segunda. Uy. Y de repente en febrero aparece el primer caso en Chile. Y hasta ahí nomás llegamos. Entonces hicieron primer año lo hicieron online. Pero es mejor que haya sido primer año online a que haya sido tercero y cuarto online. Sí, mi hijo tuvo cuarto y quinto online. Y fue terrible porque nunca fue, y cuarto entraba a hospital. Bueno, mi hijo estudia medicina, está en quinto año ahora, bueno, algunos lo conocieron, y la Universidad de Conce, y fue terrible porque entraba a medicina interna, que era cuando entraba a hospital, ¿cierto? Todas las especialidades, y fue todo online. Y ustedes han sido bien, yo encuentro que han tenido mucha suerte, porque la UDECONCE, terrible. Un asco. O sea, es puro nombre nomás. Puro nombre, sí. Porque, chiquillos, o sea, él me decía que nunca le daban los sílabos. O sea, los sílabos se los daban en diciembre, si empezaba, ellos tienen trimestral. Entonces se los daban casi ya a los 2 meses del trimestre, recién le entregaban el sílabo. No sabían sus notas de exhibición. Estuvo casi un año, sí, luego van a entrar al hospital. Sí, luego van a entrar al hospital. Y estuvo un año así. Y el problema es que ellos son 120 compañeros. ¿Ustedes son cuántos? 38. Ellos son 120. Entonces, hacer la rotación de hospital, los mismos médicos se complicaban mucho. Y al final nunca fue a hospital. Por lo menos el primer año de pandemia nunca fue a hospital. Y ahora recién está yendo a puertas de entrar al internado, recién ha ido, y las rotaciones de cuántos son, él me dice 4 días, y le digo, 4 días a la semana, ¿no? Me dice, mamá, 4 días gine, 4 días pediatría, 4 días trauma, 4 días neo. Nada, pues. Nada, pues. Pero no, todos siempre le dicen, no, es que en el internado lo vas a aprender. Así que yo creo que aquí, chiquillos, que tienen su consulta ahí chiquitita allá abajo, yo sé que al principio creo que nos los recibieron acá en el hospital, los de internado, creo que tuvieron que irse a Iquique. Pero ahora los recibieron, pero Ya, entonces, ¿cuál era el animalito del seguro? Eso es lo que dice. Yo encontré a ese en varios artículos. Esa es la civeta. Sí, de ese pasó al murciélago, era como... El que defeca el café más caro. ¿Lo han escuchado, no? ¿Cómo se llama el café? Capu, no me acuerdo. Pero supone que él se traga el café, la semilla del café se la traga y después la defeca. Eso lo recogen, lo secan y lo preparan, y el café más caro del mundo. ¿Nunca lo habían escuchado? Yo lo había escuchado, pero no sabía. No me acuerdo cómo se llama el café. ¿Alguien lo encontró? Supone que es un mamífero. No sé si será la familia de los roedores, no tengo idea. Pero de ahí empezó, y la mayoría de los virus respiratorios, Copiluap, el café más caro del mundo. Sí, cada vez que lo defeca este animal. Sí, lo defeca el animal. Lo que pasa es que cuando el café, hay que ver, pero cuando él se lo come, no lo degrada, pero sí lo fermenta. O sea, pasa por un proceso de fermentación por el intestino. Cuando lo defecan, obviamente lo lavan, ¿cierto? Pero igual, como... ¿Qué cosa? Bueno, por eso se ha visto que el SARS-CoV o el COVID infecta tanto a los seres humanos, ¿cierto?, como a los animales.
Ahora, en los animales obviamente no produce esta tragedia que hemos visto en tantos pacientes. Y nuevamente aparece la forma de transmisión, que son las famosas gotitas de flu, o también el hecho de tocar ciertas superficies contaminadas con estas gotitas de flu. ¿Alguien se ha preguntado qué son las gotitas de flu o qué es lo que tienen? No, si no lo mantienen vivo, lo mantienen latente. Bueno, acuérdate que no está vivo. Sí. Pero ¿qué es realmente las gotitas de flu? Incluso después de las gotitas de flu se evaporan y se forman los corpúsculos de Wells. Y eso es lo que llega realmente al alveolo. Y en este caso, bueno, el alveolo en el caso de neumonía, pero en el caso del COVID a la zona nasofaríngea. Yo les se los comento porque muchas personas también en internet hablaban de las mascarillas, que los poros de las mascarillas no tenían un tamaño, era tan grande, no, si el virus pasan los poros de la mascarilla. Entonces, el virus no anda solo en el ambiente, sino que está en este corpúsculo. Y el corpúsculo tiene un tamaño. Y ese tamaño es el que no pasa a través de los poros de la mascarilla. ¿Ya? Si el virus solo sale, desaparece el virus. ¿Qué es lo que hay ahora al respecto del COVID y, por ejemplo, la superficie? ¿Cuánto dura? ¿Realmente dura en el ambiente? Ahora se determinó que el distanciamiento social entre dos personas sin mascarilla, ¿de cuánto tenía que ser? De 2 metros. ¿Por qué? Porque si yo hablo y tengo COVID y esa persona está a 2 metros, la gotita de flu cae antes de los 2 metros. ¿Ya? Por el peso molecular, o sea, por el peso que tiene. Pero eso se ha visto con lo que hemos visto, o sea, lo que ha pasado en todo este tiempo. Si esa es la única forma de hacer las publicaciones, de hacer los estudios, es ver cómo evoluciona esta situación. Y a veces la gente que no sabe, reclama, ¿cierto? ¿Cómo no van a saber? Claro, ¿cómo vamos a saber si es primera vez que estamos frente a una pandemia? Bueno, y ahí está el nombre, ¿cierto? Que es el que conocemos, síndrome respiratorio agudo, severo, grave, del tipo 2. Ahí tenemos los síntomas. Pero con respecto a los síntomas, es algo súper inespecífico, ¿ya? Ahí estamos viendo los síntomas que más se han presentado en los pacientes, que son la fiebre, la tos, la disnea o la dificultad respiratoria, y síntomas menos frecuentes, por ejemplo, la pérdida del gusto del olfato, conjuntivitis, odinofagia, dolores musculares, articulares, dolor de cabeza. Incluso hay pacientes que han presentado erupciones cutáneas, náuseas, vómitos y cuadros entéricos. Caso grave es el que más se ha reportado, ¿cómo se llama? Como una enfermedad respiratoria, que sería la neumonía, y el síndrome respiratorio agudo severo. Incluso pacientes con insuficiencia renal, problemas neurológicos y obviamente la muerte. ¿Alguien sabe por qué se coloca así al paciente, que es el famoso decúbito? ¿Cómo se llama este decúbito? Decúbito prono. Ya, bueno. Hay algunos casos que lo hacen, sí, por si acaso. Pero en realidad hay una explicación con respecto al sistema respiratorio. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? No estoy seguro, no recuerdo bien, pero creo que en el respiratorio habíamos visto que en esa posición, bueno, que cuando estamos en decúbito supino, todo el peso del corazón, de la vísceras del mediastino, hacen presión sobre los pulmones. En esa posición no lo hacen, entonces hay una mejor circulación y un mejor flujo. O sea, permite o evita el ahogo o la baja saturación de claro, y se oxígeno. evita también de que el flujo se remita solamente a las zonas más bajas de los pulmones, sino que también se pueda como airear. No será al revés, porque siempre los ápices son los que más se oxigenan. Claro, pero es que en esa posición la distribución del flujo Es más pareja. Entonces, en vez de evitar de que el flujo se vaya solamente a las partes bajas, me refiero al de sangre, no al de aire. Ah, ya. El flujo de sangre se vaya solo a las partes bajas, en esa posición se distribuye. Se distribuye y satura mejor. Listo. Ahí está. ¿Cuál es la saturación normal? 99. 99. 99. Sí, no puede ser.
Sí, no puede ser. ¿Y 99 de saturación? ¿Sí? Sí. Es de 95 a 99, lo que sí no han enseñado. Ah, pero lo tienen como materia pasada. Sí, Ah, ya, ok. 95 a 99 normal, y después empieza a... Ya. Ahí tenemos algunas complicaciones que se han presentado en algunos pacientes: insuficiencia respiratoria, sepsis, las famosas tromboembolias, falla multiorgánica, lesiones cardíacas, renales y hepáticas. Ya son casos más específicos que se han presentado en algunos pacientes. La mayoría de las lesiones que se han presentado en los órganos y también la tromboembolia están relacionadas con ¿cómo se llama? La respuesta inmunológica de cada paciente. Cuando los pacientes tienen una hiperreacción frente al virus o a la presencia del virus, puede llegar a esos casos más críticos y está relacionada directamente con la presencia del cortisol. Tanto el que produce el paciente como el que se le administra para controlar el shock. ¿Ya? El corticoide es lo que más van a ocupar en todo tipo de problema o enfermedad. El corticoide, pero lamentablemente el corticoide ayuda en un periodo corto de tiempo, pero cuando ya es crónico, el uso del corticoide puede generar más problemas que beneficios. Porque recordemos que el corticoide destruye mucho células, proteínas, destruye la albúmina, destruye anticuerpos, ¿ya? Destruye colágeno de los tejidos, elastina de los tejidos. Entonces al final genera más problemas que beneficios. No tengo idea. No, la quimio yo no tengo idea qué es lo que colocan. Se supone que las quimios son sustancias que se utilizan para destrucción de material genético. Pero también arrasa con todo. Especialmente, no, lo que pasa es que la quimio lo que hace es destrucción de material genético de células que se están replicando rápidamente. Y es por eso que también se ven afectadas otros tejidos que tienen replicación rápida. Predisposición, mayores de 60 años, que tenga una enfermedad concomitante, se vio mucho en pacientes diabéticos, hipertensos, que presentaban también sobrepeso, y como les mencionaba yo, el uso del corticoide. El periodo de incubación promedio de 5 a 6 días, pero por eso siempre eran las famosas cuarentenas, ¿ya? De 1 a 14 días. Tratamientos han sido siempre paliativos. Muchas veces si era un paciente joven decían, no, usted vaya a la casa, haga cuarentena. O sea que su sistema inmune se haga cargo. Se utilizaron varios antivirales, entre ellos, por ejemplo, el remdesivir, el lopinavir, el ritonavir, ninguno funcionó. Y esto no sé si habrá habido algún estudio de la famosa hidroxicloroquina y la ivermectina, porque, claro, el Bolsonaro, ¿qué es lo que tomó? Creo que era el primero. Y dijo que le hizo súper bien. Que era el... ¿Cómo? Tenía otro nombre. Dijo que le hizo súper bien, entonces juraba que por un solo caso, en donde la hidroxicloroquina había dado resultados, ya había que salir. Y no es así, pues estos son estudios clínicos. Entonces, el hipoclorito el hipoclorito. El hipoclorito también. Ese era otro caso también que mucha gente empezó a utilizar y tomaba a diario y vendían en internet, pero es lo mismo, o sea, si a una persona le resulta, no significa que al resto le va a resultar, tienen que ser estudios clínicos con mayor cantidad de pacientes. Y listo, hemos terminado.